desde que hemos tomado contacto de un caso que se ha informado al sistema de salud, un paciente que hizo una consulta privada en el día de ayer. El médico que lo atendió consideró que podría tener algún paciente sospechoso de coronavirus. Inmediatamente se comunica al sistema de salud, el cual nos hacemos presente en el lugar, en el domicilio del paciente, a donde había sido atendido. Se constató que tenía síntomas clínicos positivos, o sea, problemas respiratorios, alguna febrícula, no fiebre. No obstante eso, se descarta las condiciones epidemiológicas. No cumplía con las condiciones epidemiológicas, lo cual se descarta que sea un paciente de sospecha, ¿sí? Ante la negativa, nosotros seguimos insistiendo y trabajamos para que este paciente quedara aislado en su domicilio y se le hicieran los estudios correspondientes para detectar enfermedades virales comunes, como son la influencia A o influencia B. Para eso se le tomaron las muestras a este paciente, las muestras correspondientes, y se enviaron al laboratorio y estamos esperando para la tarde los resultados. De manera que tenemos un paciente que activó el protocolo de detección, que activó el protocolo de vigilancia, pero que no cumple con ninguna de las condiciones epidemiológicas para ser considerado un caso de sospecha. Es decir, que no existe entonces el caso del coronavirus en La Rioja. En este momento tenemos que decir que no existe porque, como te digo, para ser considerado un caso de sospecha, el paciente debe venir, si bien este paciente viene de Estados Unidos, es un paciente que viene a una zona donde no hay un lugar que sea considerado de transmisión sostenida, ni estuvo en contacto con pacientes con coronavirus. O sea que eso descarta ya el criterio epidemiológico a tener en cuenta y por lo tanto el caso de sospecha deja de ser tal. Ministro, ¿en qué momento se enteran ustedes que tenían un paciente con estas características? Alrededor, ¿En la mañana? No, a la noche, fue alrededor de las 22 horas cuando se comunica el médico que lo atendió, que es un médico del sector privado, que lo atendió en su domicilio al paciente, y luego llama al Ministerio de Salud, donde se activa todo el protocolo, como le digo, de detección de casos y de vigilancia epidemiológica, que tiene que ver con un protocolo que está en vigencia en nuestro ministerio, en nuestra provincia, y que se activa correctamente y descarta el caso. Ministro, ¿cuál es el mensaje que se le da a la gente y a los medios de comunicación en este caso? ¿Cuál es el mensaje, reitero, cuál es el mensaje que se le da a la gente y a los medios de comunicación que obviamente están alertas con todo esto? Bueno, para la gente lo que tenemos que decir es que nosotros no tenemos en este momento en La Rioja ningún caso sospechoso de coronavirus, con lo cual se descarta por el momento porque no tenemos criterio para considerarlo como tal. ¿Sí? Y lo segundo, para los medios de comunicación, aprovecho la oportunidad para generar en ustedes de vuelta ese compromiso de tener una información que sea veraz. Anoche, por supuesto, se dispararon un montón de informes, un montón de mensajes que no tenían nada que ver con la realidad. Por eso es que hoy hicimos esta conferencia de prensa con el objeto de decir la verdad y lo que está sucediendo en nuestra provincia. De manera que vuelvo a insistir en que podamos tener de parte de ustedes, para no generar el pánico en la población, una comunicación que sea veraz, certera, y nosotros estamos dispuestos a darla permanentemente. ¿Cómo actúa el gobierno o este comité de emergencia o seguridad si sucede un caso específico? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo reacciona? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, el comité de emergencia lo que hace es desencadenar un protocolo que tiene dos aspectos bien importantes. Uno de la detección del caso, ¿no es cierto?, que se hace en el lugar a donde se informa el mismo, y luego de eso, si tiene criterios, se traslada, para trasladarlo a la zona o al hospital de referencia. En este caso, el hospital de referencia es el hospital de la universidad, por eso me acompaña acá el rector, para que sepamos todos en la población que el hospital de referencia, donde van a internarse los casos que sean necesarios de internación, se va a hacer en el hospital Fátima, ¿sí?, de aislamiento, para lo cual contamos con zonas de aislamiento para pacientes no críticos y con terapia intensiva con todos los insumos necesarios para los pacientes críticos. ¿Y para saber si es coronavirus? ¿Hay reactivos? ¿Cómo se Bueno, nosotros en este momento mandamos las muestras a Catamarca, que ellos forman parte de la red nacional de detección de influenza A y B. Nosotros, a partir de esta problemática,
vamos a incorporar al laboratorio de la universidad también para hacer este tipo de estudios, o sea, nos han autorizado en Nación para que también lo incorporemos en esta red nacional de detección de influenza A y B, de manera que este primer caso, digamos, estas primeras muestras fueron a Catamarca y en horas de la tarde seguramente vamos a tener la respuesta, pero muy pronto vamos a poner en marcha nuestro laboratorio, ¿sí?, que La Rioja no tenía, que ahora se incorpora a través del laboratorio de la universidad, de manera que, bueno, vamos a contar con esto, y cuál es un gran avance. Doctor, háblenos de eso, cómo va a trabajar la universidad en este sentido. Bueno, muy buenos días. Sí. Correr el micrófono. Por favor. Bueno, muy buenos días a todos y todas. La verdad que nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Salud desde enero en un trabajo conjunto por el tema dengue, y también veníamos trabajando desde la semana pasada el equipo del Ministerio de Salud con las autoridades del Hospital Universitario Virgen María de Fátima. Por eso me acompaña hoy el doctor Daniel Quiroga y la doctora médica, la doctora Cairán, quienes venimos desarrollando. Y frente a esta situación de conocimiento de todos del coronavirus, venimos trabajando un protocolo en el cual la universidad se suma con un área de aislamiento, con camas, con una parte del hospital que tiene camas y que tiene un acceso diferenciado, pueda ingresar el paciente sin contacto con los pacientes y con el personal o estudiantes o alumnos del hospital. Así que en el marco de esas condiciones de bioseguridad, y también disponer las camas de terapia intensiva, los profesionales, las capacitaciones, el equipo para llevar adelante laboratorios y demás tratamientos. Pero también quiero decirles que este protocolo que nosotros nos hemos sumado en la provincia también forma parte de un protocolo en el cual tomamos contacto. Yo me comuniqué hace 2 días con el rector de la Universidad de la UBA, que ellos también dispusieron un comité de crisis a partir también con el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. El doctor Quiroga trabajó y se puso en contacto con el director del Hospital de Clínicas de Buenos Aires para llevar adelante estos protocolos frente al coronavirus. Así que hay un trabajo interdisciplinario, un trabajo de apoyo del sistema universitario, de preocupación, y también un trabajo de materia de prevención y de identificación de estos casos, que ya lo veníamos haciendo con el dengue, que se va a reforzar, pero que también ahora lo vamos a hacer frente a estos posibles casos de coronavirus que podrían presentarse en la provincia. ¿Este caso que fue descartado ya fuera del hospital universitario? No. Bueno, yo quiero comentar que como se descarta y deja de considerarse un caso de sospecha, este paciente permanece en su domicilio. No necesitó un aislamiento especial ni ser trasladado a un hospital, o en este caso al hospital que tenemos de referencia, que es el hospital universitario. O sea que el paciente está en su casa, el paciente está en buen estado de salud, no ha presentado más fiebre, de manera que, como les digo, si bien tenía algunos criterios clínicos para ser considerado como tal, no tiene los criterios epidemiológicos, de manera que este caso de sospecha deja de ser de sospecha. Por eso podemos decir que en nuestra provincia no tenemos un caso de coronavirus. ¿Cómo están con el ministro actualmente? ¿Cómo están con el tema del Seguimos. dengue? ¿Por qué hay casos en estudio? Seguimos trabajando con el tema del dengue, digamos, con todas las áreas del Estado, trabajando también con el municipio capitalino, con todos los municipios de los 18 departamentos, en todas las acciones que tienen que ver con el control del vector. Ustedes saben que se hacen trabajos a diario en distintas zonas de nuestra capital, de nuestra ciudad capital y en el interior, como dije, tratando de enfocar al control del vector, que es lo que nosotros consideramos que es la tarea más importante, y por lo cual seguimos trabajando en el compromiso de la comunidad para que nos ayude en esta tarea que es vital para el control de la enfermedad. Y por supuesto tenemos también nuestros hospitales y el sector privado trabajando en la atención de los pacientes que presentan sintomatología. En cuanto al protocolo, ¿cómo se está trabajando en cuanto al aeropuerto y a la terminal? Se ha trabajado en ese, digamos, este comité que tenemos desde el Ministerio, se ha trabajado con toda la sección de epidemiología, con el aeropuerto y la terminal de colectivo. En el aeropuerto es donde nosotros pensamos que van a ingresar los pacientes, que es más factible que ingresen los pacientes. Hay un protocolo que tiene Aeropuertos Argentina 2000 para todo el país, en donde se activa el protocolo a partir de que el comandante de la nave
detecta algún caso sospechoso dentro del avión, inmediatamente se activa el protocolo, el cual ellos tienen que trasladar con su sistema de emergencia al paciente hacia la zona donde nosotros decimos que debe ir para el aislamiento, y tenemos fundamentalmente, digamos, otras acciones que tienen que ver con los contactos que ha tenido este paciente sospechoso. Esto es un trabajo que se hace en forma conjunta, en forma coordinada, y tiene que ver con un protocolo en donde detectamos, un protocolo de la vigilancia, un protocolo de traslado y, como decía recién, un protocolo del hospital de aislamiento. Como bien decía el doctor, el rector tiene, digamos, ya estipulado cuáles van a ser, digamos, desde la puerta de entrada del paciente, cómo se va a manejar adentro del hospital, cuáles son las zonas que están destinadas para estos pacientes, evitar el contacto con pacientes para no generar también, digamos, a veces el miedo, el temor de que este hospital se va a convertir como en un lugar en el cual no hay que pasar ni cerca. ¿Esta persona es de La Rioja, ministro? Sí, trabaja acá en La Rioja. El paciente es de Buenos Aires, pero trabaja acá en La Rioja. Ministro, ¿podemos dejar un mensaje a la sociedad como para bajar un poco estos decibeles que han sido traumáticos? Y bueno, yo creo que a la sociedad hay que informar bien, de manera que vuelvo a insistir sobre la necesidad de que ustedes colaboren y tratemos de informar lo que corresponde, buscando las fuentes que corresponden, que no generen el pánico. Y a la sociedad, en este momento, en la ciudad de La Rioja, en la provincia de La Rioja, paciente sospechoso de coronavirus, como y con todas las áreas que están trabajando con nosotros, estamos atentos, se ha creado el protocolo, y lo que yo tengo que felicitar primero al paciente que ha sido controlado, por él tener, digamos, conciencia de que ha venido de un lugar del extranjero, que se ha sentido mal, ha llamado rápidamente al médico. Tengo que felicitar al médico que lo atendió en su domicilio, y por supuesto tengo que felicitar a la gente que trabaja en el ministerio, en las distintas áreas, y que está formando parte de este comité de emergencia, llamémosle así, porque rápidamente se asistió, rápidamente hemos estado ahí colaborando y viendo, digamos, todos los detalles. Por supuesto, también con el apoyo de la Nación. Inmediatamente hablamos a Catamarca, inmediatamente la ministra de Catamarca se puso al servicio nuestro, de manera que ha funcionado. Creo que en este caso, que si bien es negativo, quiero decirles que se quede tranquila la población, porque han funcionado todos los mecanismos que tenemos dispuestos para que, si hay algún caso positivo de coronavirus en nuestra provincia, pueda ser abordado como corresponde, con todas las medidas de seguridad y con todos los protocolos, teniendo en cuenta los protocolos que también desde Nación nos hace llegar permanentemente las actualizaciones desde el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Hay una bajada de línea a nivel nacional del Ministerio de Salud? Sí, claro que sí, se está trabajando permanentemente, o sea, la Dirección Nacional de Epidemiología con los directores de epidemiología locales trabajan permanentemente y están en contacto directo. Nuestro director de epidemiología recibe diariamente los informes actualizados de la situación del coronavirus. Por eso también tenemos que decirle que Estados Unidos no está en este momento dentro de los 5 países que tienen transmisión sostenida, de manera que este paciente, al venir de Estados Unidos, viene de una zona que no tiene esta transmisión, de manera que no es un paciente que venga de una región que preocupe. No obstante eso, como les digo, se ha activado todos los recursos que tenemos en el protocolo, puestos en el protocolo para la detección y la vigilancia y el aislamiento de estos pacientes. ¿Este protocolo incluye medidas con la familia y las personas cercanas al paciente? No te entiendo. Si incluye el protocolo medidas con los familiares y personas cercanas al paciente. Claro, el protocolo tiene que ver no solamente con el paciente, sino con todos los contactos que éste haya tenido. Y de acuerdo a si es positivo o negativo, recién se activa la parte del protocolo que tiene que ver con la gente que ha estado en contacto con él. Vemos nosotros que los países donde hay gente con barbijos, ¿cuál es la recomendación? ¿Puede ser que en una casa surja esto desde adentro, la parte de los familiares? ¿Qué tendrían que hacer si una persona manifiesta síntomas? No, primero tiene que estar, digamos, tener los criterios para ser considerado sospechoso, porque todos podemos tener, viene una etapa ahora en donde vamos a tener todos gripe o hay posibilidad de tener gripe, esto es como un síndrome gripal, ¿sí? Es un virus parecido, entonces va a tener tos, va a tener secreción nasal, puede tener dolor de garganta, malestar general, fiebre, pero no todos estos pacientes, digamos, cumplen con los criterios para ser considerados coronavirus. ¿Sí? De manera que tiene que haber un contacto con algún paciente que haya estado enfermo o tiene que venir, ¿no es cierto?, de una región
que se considera, como le digo, de riesgo. En este momento los países que se consideran de riesgo son China, Japón, Corea del Sur, Irán y Italia, en algunas partes de Italia, nada más. No así Estados Unidos, por ejemplo, en donde si bien hay casos, no existe la transmisión esta que se dice que es una transmisión sostenida, donde aumentan los casos de forma, digamos, exponencial, con lo cual a uno, digamos, la Organización Mundial de la Salud determina estas cosas. Entonces, si nosotros tenemos todo un protocolo nacional e internacional, lo tenemos que seguir, nos tenemos que tener en cuenta los preceptos que ahí se establecen. Ministro, ¿qué le dijo Ginés García cuando habló con él después de conocerse esta noticia? Hablamos con el ministro de Salud de la Nación esta mañana a primera hora y por supuesto le manifesté lo que estaba pasando en nuestra provincia, le dije que no era un caso de sospecha, que sin embargo habíamos puesto en marcha el protocolo de vigilancia, de captación de los casos y que estábamos esperando los resultados del laboratorio que han ido a Catamarca, al laboratorio de Catamarca, para después informarle a la tarde cuáles son los resultados que se obtengan. ¿Podríamos tener la palabra del doctor Quiroga? ¿Cómo no? El tema del hospital de clínicas. Cómo no, con todo gusto.